Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor nuestro dinero. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todas aquellas personas que están preocupadas por la inseguridad. ¿Qué seguros existen en nuestro mercado para protegernos contra la posibilidad del robo en la vía pública? Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar junto a Manuel Solanet los hechos más destacados en materia económica de los últimos 7 días. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y a responder, como siempre, a todas tus consultas. Muy bien, abrimos ya este bloque, estamos con Santiago Chelala, ya está también Yamila Escala. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, hola, ¿cómo estás, bueno, Ale? gracias por estar aquí una vez más. Por favor. Bueno, vamos a arrancar con los temas que tenemos para hoy. Y en los últimos días, las reservas internacionales del Banco Central continuaron cayendo y se acercaron a los niveles mínimos del año de 26.910 millones alcanzado a finales de marzo de este año, desde ya. Así que Santiago nos brinda esta información. Es un tema, como era el riesgo país quizás en 2001, aunque ni comparación de las crisis, ¿no? Pero es el indicador a seguir, las reservas internacionales. ¿Por qué? Porque es el goteo continuo, goteo continuo que tiene que ver con esta estrategia del gobierno de no arreglar con los fondos buitres y de mantener el cepo cambiario y de tener un tipo de cambio también que permanece fijo a pesar de la inflación en 8.50, por lo menos en los últimos 2 meses. Así que las reservas se van de a poco debilitando, han caído por debajo de los 27.000 millones y el gobierno decidió tomar algunas cartas en el asunto. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, un mayor freno a las importaciones, le ha pedido a los importadores más requisitos antes de poder comprar dólares para importar. También ha hecho mayores controles en las famosas cuevas, en estas ventas ilegales, ha también endurecido los controles y por supuesto le ha pedido a las aseguradoras y también la propia ANSES, es decir, el propio Estado comenzó a vender títulos públicos en dólares justamente para bajar el precio de este contado con liquidación, que es el dólar que se accede vía bolsa y que también sirve como referencia para fijar el dólar blue, este dólar informal, cuya brecha, se redujo, también hay que decirlo, 14,70 cerró la semana, pero sigue siendo importante en relación a los 8,50 del tipo de cambio oficial. ¿Qué es lo que va a pasar con las reservas en el futuro? Es, sin lugar a dudas, lo que hay que mirar con mucha atención. El presidente del Banco Central, según algunos trascendidos, ya adelantó que espera cerrar el año en torno a los 25.000 millones, es decir, que todavía se perderían 2.500 millones de dólares más por el pago de deuda, por el pago de importaciones, en especial de energía. Hay que ver si estas reservas, son suficientes para mantener la calma en el sistema financiero y que no haya algún tipo de corrida que acelere la devaluación, como ocurrió justamente a comienzos de año. Pero habrá que seguir con mucha atención las reservas internacionales. Desde ya, ¿no? Y en esos trascendidos de los que hablaba justamente el presidente del Banco Central, adelantó que el gobierno tiene en sus planes resolver el tema, ¿no? Terminar arreglando con los fondos buitre, un punto que puede ser realmente esencial, ¿no? Que se inscribe dentro de esta lógica, ¿no? Porque en la medida en la que continúan cayendo las reservas, el Banco Central, el gobierno, se vería obligado a devaluar, lo que complicaría gravemente la situación política. Así que el gobierno seguramente va a utilizar todos los medios a su alcance para evitar una devaluación. Y llegado el caso, tendrá que jugar la carta de un arreglo con los fondos buitre que le abra el mercado de capitales, no externo. Sí, también parece ser lo más probable, lo más racional, porque definitivamente no alcanzarían, así como están las reservas, para mucho más si no hay un acceso al mercado, porque llegan turistas y los venden en el mercado informal. Lo cierto es que también es difícil, ¿no?, que el presidente del Banco Central se encuentre en Washington con banqueros y les diga que no va a haber acuerdo. No se sabe lo que va a pasar realmente, probablemente la decisión dependa exclusivamente de la presidenta de la Nación. Desde ya va a ser una evaluación política, pero va a haber escenarios, ambos complejos, ambos con mucho costo político, y la presidenta tendrá que elegir entre alguno de ellos desde ya. Bueno, vamos a seguir ahora con información
para todas aquellas personas que están preocupadas por la inseguridad. ¿Qué seguros existen en nuestro mercado para protegernos contra la posibilidad de robo en la vía pública? Es importante saber que uno tiene la posibilidad de estar asegurado frente a un robo, a un asalto que uno pueda sufrir en la vía pública. Ahora bien, es también muy importante conocer cuáles son las sumas aseguradas con las cuales uno puede completar esta póliza, acceder a esta póliza y entonces contratarla. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una mujer que lleva en su cartera varios maquillajes, más allá del documento y del DNI que también están considerados, sino, bueno, un conjunto de artículos que pueden sumar justamente una suma, un valor, una cifra determinada que es interesante que le alcance la cobertura que uno contrata, porque si no, bueno, es plata que uno pierde si sufre un siniestro. De todas maneras, uno sigue estando cubierto, pero es muy interesante poder que estas sumas se equiparen, ¿no? Para justamente no sufrir una pérdida en este caso. Les vamos a presentar ejemplos y les vamos a presentar lo más barato y lo más caro que hay en el mercado, sabiendo que las compañías ofrecen muchas alternativas, pero bueno, acá vamos de más a menos. Y también considerando que en algunos casos hay un seguro de vida por 10.000 pesos, como así también el tema de la cantidad de eventos que se cubren por años. Atentos, porque algunas empresas les presentan una suma asegurada, pero se la dividen según eventos. Entonces por ahí a uno le pasa una vez y solo le dan la mitad o un tercio de esa suma que se publicitó o que le ofrecieron en su momento. Como siempre, importantísimo consultarlo. Atención entonces, arrancamos con un costo de 18 pesos para Santander Río, Industrial 37, Santander Río en una versión un poco más elevada, 40 pesos, Blister Pack de Allianz, lo más barato en 42, Patagonia 44 pesos. Esto recuerden, aparatos electrónicos, llaves, documentos y contenido general. Francés en 55, Zurich 58, Francés un poquito más arriba 60, La Caja 60 y Meridional 62. Luego está el tema de la comercialización. Los bancos, si usted quiere contratar esta póliza, le exigen estar asociado, salvo el Patagonia, por ejemplo. Y cerrando la lista, Galicia 65, Patagonia 86, Blister Pack Allianz, uno muy completo, 96 y MetLife 120. Atención, porque MetLife es la única compañía que le va a reconocer un monto determinado si uno en ese bolso tiene su laptop, su netbook, su notebook, alguno de estos artículos, PC portátil, estamos hablando, pero solo por 2.000 pesos. De todas maneras, bueno, hay un reconocimiento ahí. Como siempre, hacer una evaluación personal, consultar más de una compañía, saber que existe y ver la posibilidad de aprovecharlo. Sí, vemos que por un costo realmente acotado accedemos a una cobertura que no nos evita, ¿no?, el disgusto de haber pasado el mal momento del robo, pero sí por lo menos nos compensa por el dinero que perdemos en esa compleja situación, ¿no? Vamos a comenzar ahora con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Lo va a hacer Santiago en esta oportunidad. Mercados que cayeron, continuaron cayendo hasta el día miércoles, pero el jueves y el viernes se recuperaron, el viernes fuertemente, con subas de alrededor del 5% en el caso del Merval. Así es, sale 10.542 puntos. Fue el índice Merval, en ese valor cerró la semana con una suba de 5,6% solamente el día viernes. Recordemos que en octubre la caída fue de entre 25 y 30% en la mayoría de las acciones principales, es decir que todavía estamos bastante abajo. ¿Y a qué se debió? A lo que charlamos hace un rato, ¿no?, los trascendidos acerca de la posibilidad de un acuerdo con los fondos buitres. Algunas acciones, Edenor 14% arriba, Transner 11%, YPF y Galicia entre 5 y 6% arriba. Todo dependerá justamente de esto, ¿no?, de los trascendidos en torno a la negociación con los fondos buitres. Bueno, cerramos así este bloque, nos vamos a un corte en instantes, estamos nuevamente con vos. Muy bien, comenzamos este nuevo bloque respondiendo a las consultas que nos han enviado. Comenzamos con las consultas relativas a la situación de las entidades bancarias, como la de Mariano, sobre la situación del Banco Santander Río.
Para Mariano, entonces, es el banco de capitales privados más importante del sistema financiero argentino, por supuesto capitales españoles en este caso. Vemos sus números en pantalla, tiene un patrimonio de 9.870 millones de pesos, depósitos por 57.177 millones y resultados positivos en el último ejercicio de 1.147 millones según la última información del Banco Central. Buenos indicadores de solvencia y también de liquidez, cara sonriente para Santander Río. Muy bien, abrimos un nuevo tema y en este último año la Superintendencia de Seguros de la Nación viene trabajando en la regulación de los llamados agentes institutorios para profesionalizar la venta, la comercialización de seguros en nuestro país. Estefanía Daníbali dialogó con la gente en la calle sobre este tema. Café Financiero conversó con los asegurados para saber si tuvieron algún problema en la contratación de una póliza y si creen que se verían beneficiados de una mayor regulación en ese sentido. Es importante que sepa, que tenga conocimiento cada uno de los que se asegura. ¿Alguna vez tuvo algún problema en la contratación de una póliza? No, siempre cumplieron. Pero sería muy bueno que informen bien de lo que van a cubrir, la cobertura, los riesgos que cubren. Todos esos detalles son muy importantes. Sí, seguro, a veces no se da mucha información. Eso haría de que la mayoría de las personas estuviéramos mejor informadas y bueno, como todo el mundo sabe, la mejor información es la mejor guía y la mejor protección que tenemos. ¿Tu compañía se comportó de acuerdo a las expectativas que tenías al respecto? Sí, siempre hay que leer bien las pólizas, pero sí, claro. Con el buen asesoramiento, el asegurado siempre sale beneficiado. Pero muy importante es seguir avanzando en este aspecto, en que cada vez se vendan de manera más profesional y más transparente los seguros, para que los asegurados no se encuentren con sorpresas inesperadas, con inconvenientes que no se esperaban en el momento del siniestro, un momento de una elevada vulnerabilidad de todos nosotros, ¿no? En los que necesitamos una respuesta justamente previsible de la compañía de seguros a la que contratamos. Y como especialmente destacan los entrevistados, el tema del mayor acceso a la información, una información más transparente, que fue el producto de un montón de reuniones que tuvieron distintos sectores del mercado asegurador, que llegaron a un montón de conclusiones y que se van poniendo en práctica. Ojalá esto implique un mayor control, un mejor servicio al asegurado y bueno, un beneficio conjunto, ¿no? De la sociedad. Estamos hablando del seguro en la sociedad. Una muy buena iniciativa, esperemos que se avance seriamente y profundamente y se llegue, digamos, a buen puerto con ella. Vamos ahora a continuar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y vamos a ir ahora a lo que sucedió en el extranjero, donde cayeron como no se había visto en años los mercados internacionales, tanto el mercado de Estados Unidos como los mercados europeos, en parte motivados por esta epidemia que por el momento se limita, ¿no? Básicamente a África, pero que ya ha tenido casos, tanto en Estados Unidos como en Europa, de ébola. Así es, Ale, déjà vu tituló un diario porteño justamente porque todo parecía indicar que se estaban viendo algunos síntomas parecidos a los de la crisis, última crisis del 2008, ¿no? Pero bueno, no fue tan grave. Las acciones, el Dow Jones, el principal índice de Estados Unidos, bajó por debajo de los 16.000 puntos por primera vez, justamente por esto, ¿no? El pánico que había respecto al ébola. También una importante caída de la actividad en Europa, principalmente en Francia, y en Estados Unidos los resultados bursátiles fueron peores de lo esperado. Muy bien, perfecto. Y vamos a cerrar rápidamente este bloque respondiendo a una consulta sobre una situación de una compañía de seguros. Para Carlos, que nos consultó sobre la situación de La Segunda, esta empresa presenta un activo de 4.087 millones de pesos, pasivo 2.837 millones, patrimonio 1.249 millones, resultado positivo 213 millones de pesos, primas 2.171 millones e informa 4.729 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, @Café Financiero en Twitter, en Facebook también como Café Financiero. Nos escriben, les respondemos. Bueno, cerramos este bloque. Al regreso vamos a estar dialogando con Manuel Solanés sobre la situación de la economía argentina.
Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Manuel Solanet para analizar los hechos más destacados en materia económica de los últimos 7 días. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo andás? Bien. Gracias por venir. Un gusto estar acá. Fue una semana en la que se conoció el último índice de inflación correspondiente al mes de septiembre, difundido por el Congreso, las estimaciones privadas precisamente, que indican que la inflación no cede y ya ha alcanzado el 41% anual. Manuel, ¿crees que esta cifra que publican los legisladores opositores es una cifra válida, una cifra confiable? Creo que sí. Es una cifra que sale de varias consultoras privadas y de un par de provincias y son en general coincidentes, con muy poca dispersión, de manera que son creíbles. La que no es creíble es la que saca el INDEC. Desde ya, por eso Niago menciona eso. La noticia de la semana es la diferencia que se viene dando desde que el INDEC saca el nuevo índice y se ha ido acentuando. Y esto genera problemas porque los salarios aumentaron en consonancia con una hipótesis de inflación menor, no la del 41%. Aparecieron esta semana los reclamos, tanto de los sindicatos de oposición como de los oficialistas, que por supuesto no creen en la cifra del INDEC, aunque no lo dicen tan explícitamente. Desde ya. De todas formas, Manuel, en tu análisis, ¿cuáles son los factores que motorizaron la inflación en el mes de septiembre, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el dólar oficial se mantuvo estable a lo largo justamente del mes? Hay un componente inercial, no cabe duda de eso. La causa primera ha sido la expansión monetaria, a pesar del esfuerzo del Banco Central por contraer a través de la colocación de Levax y Sinovac, un stock de letras que ha ido creciendo sistemáticamente. También influye el cierre, el cepo cambiario, la falta de importaciones hace que por el lado de la oferta haya rigideces y esto se resuelva con inflación. De manera que hay estas dos causas están entrando con la misma fluidez ciertos productos que al faltar en las góndolas terminan presionando la suba en los precios. Correcto, es así. Generan situaciones de oligopolio, monopolio, porque no hay abastecimiento, no hay posibilidad de competencia externa. También habría que decir que ha habido escasas inversiones en los últimos años, entonces la respuesta de la oferta en el plano interno se ha visto restringida porque no ha habido un aumento de las capacidades para producir más. De todas formas, vos hablas de una expansión por ahí de la demanda agregada. Estamos en un año en el que los indicadores más optimistas hablan de un crecimiento del 0%, ¿no? Eso debiera jugar en favor de la estabilidad. Claro, exacto. Pero ocurre que esto sucede con lo otro. Entonces ha primado más en la tasa de inflación las otras razones. Bueno, Manuel, a pesar, digamos, de algunos pronósticos negativos, el nuevo presidente del Banco Central logró mantener el tipo de cambio oficial en 8,50 y parece que, bueno, las expectativas de devaluación, aunque sean a corto plazo, están cediendo. ¿Te parece que se puede mantener por mucho tiempo ese tipo de cambio? Creo que no. Estamos en un periodo en donde están intervenidos los mercados informales y los formales también, porque el contado con liqui y el mercado de bolsa es un mercado legal. Pero el Banco Central ha intervenido, ha asustado, estos mercados no están funcionando bien, y ha seguido una política de mínima devaluación, un crawling peg muy morigerado, pero es evidente que con una inflación del 2,4% mensual el tipo de cambio sigue retrasándose. Claro. Y este retraso genera la expectativa de una devaluación, entonces va a ocurrir lo de la profecía autocumplida. Justamente por la inflación, esta semana hubo un debate por un plus salarial importante. Algunos empresarios dijeron que están en condiciones de darlo y el gobierno dijo que no, justamente porque esto llevaría a incrementar aún más el déficit fiscal. ¿Qué te parece que hay que hacer con el fin de año y si hay que darle a los empleados un plus o no? ¿Qué opinas? Yo creo que a pesar de que hay una situación de recesión y eso contribuye a que las presiones salariales no sean tan importantes, finalmente si hay un desfasaje tan grande con la inflación se van a reabrir paritarias o se van a dar bonos, de alguna forma se va a compensar ese lag que hay entre la inflación oficial o el aumento que hubo en los salarios en las paritarias de principio de año y la inflación real. Así que yo creo que se va a dar. El sector público obviamente está en una situación de déficit, de manera que los ajustes tanto para empleados públicos como para jubilados se van a ir retrasando, pero también ahí van a surgir reclamos. Y esto va a significar una situación más conflictiva en el plano social. Esto ya se está viviendo. En los últimos días surgieron ciertas versiones periodísticas
de que el titular del Banco Central, Alejandro Banoli, le habría dicho a banqueros reunidos en Estados Unidos que la Argentina finalmente va a terminar arreglando con los fondos buitre. Estas versiones fueron también recogidas, ¿no?, acá en nuestro país, y la bolsa subió, ¿no?, el viernes pasado. ¿Crees que estas versiones son válidas? ¿Que esperás justamente que el gobierno finalmente avance en esa dirección? Manda la señora. Yo creo que cuando en julio se estaba aproximando la situación a un default técnico, había esa expectativa. Y a último momento, cuando aparentemente el gobierno había acompañado un arreglo por parte de los bancos, se deshizo, se torpedió del más alto nivel. Esta es la versión que uno ha recogido. Ahora también Kicillof le ha dicho a algunos empresarios que va a haber un arreglo en enero, pero hay que esperar enero. Yo no me animaría a decir, el discurso ha sido muy confrontativo. Si uno lee los discursos de la presidenta, es muy difícil imaginar que se va a volver atrás y va a arreglar con los holdouts. Pero bueno, en caso de necesidad política, ¿no?, si la economía empieza, ¿no?, cada vez a descarrilar más, uno entiende que nadie se suicida políticamente teniendo, ¿no?, esa... Esta es la versión racional, pero está el flanco irracional. Y se ha mostrado bastante frecuentemente. ¿Pero viste alguna vez algo así, una situación, digamos, como la que podría configurarse en algún país, en algún momento de la historia argentina? Yo creo que no. Habiendo una salida no tan... Yo tengo un pronóstico también, y los mercados están opinando de que va a haber arreglos, si no los títulos públicos argentinos estarían mucho más desvalorizados. Pero insisto, hasta que no suceda esto es muy difícil vaticinarlo con firmeza. Y suponiendo que suceda, Manuel, ¿pensás que la Argentina va a poder salir a los mercados de capitales y tomar deuda, o habrá otro impedimento? Quizás esperarán los mercados al próximo gobierno para financiarlo. No, hay más chance de que empiece a haber un espacio para que la Argentina tome deuda si hace los arreglos que corresponde, o sea, si hace los arreglos con los holdouts de este juicio de Griesa y con los que van a venir. Los mercados tienen poca memoria histórica sobre los incumplimientos, eso es lo que se ha visto históricamente, de manera que hay una chance. Por supuesto que hay otros factores de tipo institucional, de tipo político. El país que tiene una inflación del 40% hoy es un país que está en un club muy malo. No hay seguridad jurídica para las inversiones. Todas estas cosas se tienen que ir arreglando simultáneamente, pero sí que es una condición necesaria, tal vez no suficiente, que haya un arreglo con los holdouts. Por lo pronto igual hubo buenas noticias, ¿no?, para las cuentas externas de la Argentina esta última semana, porque se recuperó el precio de la soja y cayó el precio del petróleo, ¿no? El petróleo es un bien que importa a la Argentina y la soja un bien que exporta a la Argentina, ¿no? Sí, eso es verdad. Estamos a la expectativa de que se dé esto así. Hoy ya somos importadores de petróleo, así que cuanto menos valga el petróleo, más nos ayuda. Y la soja... Hay dado algunas oscilaciones en estos últimos 2 o 3 días. Esta semana ha caído, ha levantado un poco, pero venía cayendo fuerte. O sea, todavía estamos en los niveles que no nos permiten augurar un buen año para el precio de la soja, ni el maíz ni el trigo. Manuel, también hubo una controversia en la semana acerca de qué cosas se van a mantener, qué cosas debería mantener el kirchnerismo el próximo gobierno. ¿Te parece que hay algunas cosas que van a perdurar, por ejemplo la asignación universal por hijo, o que hay que hacer borrón y cuenta nueva? Borrón y cuenta nueva es una cosa muy drástica. Yo creo que hay algunas cosas que podrán perdurar, pero hay que hacer cambios muy fundamentales. La asignación universal por hijo es algo deseable, pero está encuadrada dentro de una situación fiscal muy aguda. Este gobierno llevó el gasto público de 30 puntos del producto a 46. Llevó la presión tributaria de 28, 29 a 40, pero esta presión es insoportable, ¿no? La economía no la puede bancar, ya empieza a bajar, con esta recesión ya se ve una dificultad. De manera de que hay que bajar el gasto público no menos de 10 puntos del producto. De todas formas, me parece que todos coincidimos en una gran parte en que esa no es el área, no es la asignación universal por hijo, el área del gasto público. Por supuesto, hay que establecer prioridades, pero yo digo esto, de los 16 puntos del producto que aumentó el gasto, 4 se debe al aumento del número de empleados públicos, tienen estabilidad por la Constitución. 4 puntos se deben al aumento del número de jubilados, es un derecho adquirido. Los otros 8 puntos son planes sociales y subsidios a la energía y el transporte. Bueno, hay que trabajar sobre este flanco, de manera de que va a ser duro. Cuando sale Scioli y decir, los que se me oponen a mí quieren bajar la asignación universal por hijo en esta política, en esta estrategia de crear miedo sobre los adversarios, yo creo que debería ser prudente, porque va a haber muchas asignaciones o muchos planes sociales que no van a poder ser sostenidos. Por eso no vaya a ser que termine diciéndose, digamos.
Sí, yo creo que cuando hay que bajar el gasto público porque está desbordado, o se lo hace planificadamente o la ola pasa por encima y eso resulta desordenadamente, y eso es la peor forma. Bueno, muchas gracias, Manuel. El análisis entonces de Manuel Solanet sobre la situación argentina y advirtiendo sobre los importantes desafíos que hay por delante y que tendrán que ser afrontados por el próximo gobierno. Nos reencontramos mañana a las 19:30 aquí en Metro.